Buenas tardes. Continuando con el módulo de estadística, describimos lo que es la unidad número 2, que contienen datos cuantitativos ordenados en fila. Hay que tener en cuenta que los datos cuantitativos son aquellos que se pueden medir, expresar numéricamente. Estos datos también se utilizan para describir el tamaño, la velocidad, la frecuencia o otras propiedades medibles de una información. Una tabla de datos que contiene datos menor, datos mayor, datos más frecuentes y datos menos frecuentes. Además, los datos cuantitativos pueden ser analizados estadísticamente y presentados en forma de gráficas, de barras horizontales o verticales, de histogramas. Sin embargo, los datos cuantitativos también se maneja bastante lo que son las medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana aritmética y la moda. La media de tendencia central es el estudio estadístico que nos ayuda a resumir la información en un solo dato. La media aritmética, también llamada como promedio, se obtienen sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos. La mediana es el valor central cuando los datos están acomodados de menor a mayor. Y la moda, los datos que más se repiten. A continuación, continuaré describiendo la unidad número 2 con el siguiente mapa conceptual. Continuando con el mapa conceptual de la unidad número 3 sobre los datos cuantitativos, ya sean por intervalo de clases, cómo se construye y cómo se calcula. Se construyen por las tablas que contiene el rango, que viene siendo entre dato mayor o dato menor. Los intervalos mediante una fórmula que sería el número de intervalo es igual a 1 más 3.3 más longitud, número de datos. Hay que tener en cuenta que cuando realizamos esta ecuación, se debe realizar mediante redondeo en números enteros, ya aplicando el concepto de redondeos de la unidad número 1. El rango ampliado, el límite inferior, el límite superior, y esto se determina una ficha técnica. Su respectivo gráfico que puede ser por histogramas, polígonos o la ojiva. El histograma se puede hacer por frecuencia absoluta o frecuencia de porcentajes. El polígono es el que se obtiene uniendo cada punto de los rectángulos del histograma. Tenemos las medidas de posición relativa, que estas medidas facilitan la información sobre los analizados. Por lo tanto, estas medidas son la distribución de frecuencia, como lo son los cuartiles, deciles y percentiles, y las medidas de variabilidad o dispersión, tales como lo son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de dispersión. Esta medida de variabilidad nos permite el grado de acercamiento o distanciamiento de los valores de una distribución frente a un promedio. La medida de dispersión es aquella que se usa para analizar los datos que están alejados de la información. Y la varianza se calcula el promedio de todos los datos. ¿Cómo?